No sé si ustedes habrán escuchado alguna vez hablar del síndrome de Asperger. Si les digo autismo, sí han escuchado hablar del autismo, pero el Asperger es algo parecido, aunque no igual. Manuel Jesús Padilla, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Ahora hablaremos tranquilamente de lo que es este síndrome. Vamos a presentar a la madre de un niño afectado por Asperger. Ella se llama Rocío Ortega. Vamos a conocer ese testimonio también de primera mano. Pero para que nuestra audiencia se haga una idea, no tenemos muchas veces claro esos nombres tan extraños, esas enfermedades que no nos ha tocado de cerca y que no podemos conocer cuáles son los síntomas o en qué consiste. Exacto, yo le decía a Rocío, teníamos una conversación sobre esto, que a veces yo creo que hay que dudar incluso de que podamos llamarle un trastorno, porque lo que nos estamos encontrando es que por una razón genética hay personas que piensan de una manera diferente, que actúan de una manera diferente y que se relacionan con los demás de una manera diferente. Esas serían las tres cualidades básicas que caracterizan a una persona que tiene el síndrome que Asperger describió y por el cual se le llama Asperger. Así que lo importante es darnos cuenta todos de que hay algunas personas entre nosotros, en un porcentaje parece que minoritario, pero que cada vez estamos viendo más porque diagnosticamos mejor, que tienen una idea de las relaciones sociales muy distinta a las nuestras, porque no entienden bien quizás cómo otras personas pueden sentir, porque ellos sienten de una manera diferente o piensan de una manera diferente, porque tienen intereses muy concretos, muy específicos, porque no entienden la ironía, porque no entienden el sentido del humor, no entienden el doble sentido. Bueno, pues estas son las cosas que caracterizan a una persona que tiene este síndrome. El tenerlas entre nosotros, el aceptar que estas personas son así de diferentes y que para relacionarnos podemos hacer cositas muy sencillas, yo creo que es la clave de que abordemos bien a estas diferencias, más allá de que puedan ser o consideradas técnicamente un trastorno, una dificultad, desde luego dificultades, exactamente. ¿Vale? Rocío, tú que lo vives dentro de tu casa, de hogar, dentro del hogar, ¿qué puedes decirnos como madre? Es decir, ¿cuál es la necesidad? No sé si tendrás también otros hijos o no. Tengo 2 más. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Diferencia entre comillas, así que nadie nos malinterprete. Sí. En la atención, en el trato, en quizás esa atención más necesaria, más específica que tú le tienes que otorgar a este hijo. Pues mira, en mi caso, por ejemplo, yo siempre defino el vivir con un Asperger como algo o muy sencillo o muy complicado. Porque si estos niños llevan una rutina y unos horarios que son muy cerrado, no hay problema ninguno. El problema viene cuando tú te sales de ese horario o de esa rutina. Entonces ya para ellos los imprevistos les genera muchísima ansiedad, aparecen las estereotipias y se llegan a bloquear. Entonces, diferencia entre mi hijo mayor, que es el que sufre el síndrome de Asperger, y con los otros dos, pues la manera de procesar la información. Yo no le puedo dar a mi hijo 3 órdenes seguidas, porque es demasiada información en muy poco tiempo y no es capaz de procesarla. Yo tengo que ir orden por orden. La función ejecutiva también a ellos le cuesta muchísimo. Entonces, yo si mando a mi hijo que vaya a la habitación y diga, Chemi, recoge la habitación, él vaya a la habitación, pero no va a saber qué hacer. Yo le tengo que decir, Chemi, recoge los libros que están en el escritorio. Y él los va a recoger. Cuando esté esa función hecha, Chemi, recoge la ropa que esté, y la va a hacer, pero hay que dárselo de manera pautada. Manuel, nuestra audiencia estará pensando ese síndrome tan extraño, ese nombre. Realmente estamos hablando, para que se hagan una idea, de una no de enfermedad, de una carga genética, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a decir las cosas de una manera normal y que nadie se enfade, ¿vale? Podríamos hablar de una enfermedad, podemos hablar de un trastorno. De hecho, oficialmente los psicólogos, los especialistas, los médicos abordamos esto con una catalogación como de trastorno. Pero también es verdad que podemos empezar a pensar que hay determinadas personas que una vez que consigamos que estén adaptados, no van a ser personas que distorsionen, no van a ser personas que se sientan trastornadas, sino van a ser personas que se sienten diferentes, pero que pueden convivir con todos nosotros. Y creo que socialmente es un esfuerzo que tenemos que hacer todos por sentirnos bien en la presencia de estas personas, haciendo algunas adaptaciones como las que estaba comentando Rocío. Con lo cual, ¿es una enfermedad? Pues vale, llamémosla enfermedad si queremos. ¿Es un trastorno? Llamémosle trastorno si queremos, pero tengamos presente que las personas no tienen por qué sentirse mal teniendo esta peculiaridad, teniendo estas diferencias, ¿vale? Esa es la Rocío, idea. ¿Qué podemos seguir diciendo del Asperger?
El Asperger es un trastorno que prácticamente la gente no conoce, entonces yo creo que deberíamos de empezar a decir, más que seguir diciendo, empezar a decir las características del Asperger, ¿no? Lo que te llama la atención un niño con Asperger, una persona con síndrome de Asperger, es que su relación con los demás, ¿no? Son niños que tienden a estar solos, que no, el lenguaje también, tanto el verbal como el no verbal, tienen muchísimas dificultades. Como ha dicho Manuel, pues las ironías son literales, tienen una rigidez mental impresionante. Entonces, pues eso son personas que hay que transmitirles la información de una manera diferente. Porque después son personas que tienen unas cualidades positivas muy buenas, porque normalmente el coeficiente intelectual de estos niños está por encima, sí, está por encima de la media, y tienen una memoria privilegiada, vamos. Suelen ser varones, hemos dicho. Sí. Es verdad que hay casos de mujeres, pero suelen ser varones. Yo creo que es importante la detección precoz. Yo creo que cuando de pequeñito al niño se le ve alguna diferencia ya, por ejemplo, en la guardería, creo que, por ejemplo, que participe en una guardería va a ser una cuestión importante para que se puedan comparar con otros niños, se puedan ver por parte de especialistas. El pediatra ahí tiene que hacer mucho. Creo que la familia no debería de temer a abordar esta dificultad, porque con una buena estimulación, empezando lo antes posible, lo que llamamos atención temprana, van a tener muy buen pronóstico y van a adaptarse mucho mejor. Es verdad que hay que afrontarlo, que hay que ser valiente, como me imagino que ha sido Rocío, como han sido muchas familias que hay en la Asociación de Asperger de Huelva, para decir, bueno, pues mira, tengo que cambiar parte de mi vida. Ella me comentaba que era curioso, ¿no? Hubiera sido curioso ver imágenes de su casa, porque su casa está totalmente plagada de rincones, ¿no? Donde se le explica al niño de una manera visual, pues aspectos muy cotidianos de la vida de cualquier otro niño. No sé, me imagino que el cepillo de dientes, sí, sí, que el pijama, lo que se hace antes de comer y después de comer, cómo se recoge la mesa, todo eso de manera muy gráfica, porque entienden, por ejemplo, el lenguaje visual mucho mejor que si no hay apoyo visual a nuestro verbal. En plan pictograma, para que nos hagamos una idea. Por ejemplo. Son historias sencillas con muñeco palo, con monigotes, y paso por paso lo que tienen que hacer. Tanto para vestirse, para ducharse, para peinarse. Para las emociones, para saber lo que hay que sentir, para decirle a qué se siente, para conocer un chiste, ¿no? Para comprender la ironía, que también acaban comprendiéndola, sí, pero que para ellos es un proceso muy laborioso. Entonces, yo creo que es importante que eso lo hagamos las personas, las familias, los centros educativos, las aulas donde no tenemos ninguno el síndrome, pero nosotros somos el entorno que podemos ayudar mucho a estas personas y es básico que estemos concienciados. Esa te iba a preguntar, mi siguiente pregunta, ¿cómo podemos mejorar la calidad de vida, Manuel, de estos niños y estas niñas que tienen Asperger? Pues mira, lo primero y básico es tomar conciencia de que esto es algo real, de que existe, de que pueden participar muy activamente en nuestras escuelas, en el trabajo, en el mundo laboral. Me decía Rocío que hay algunas ciudades donde se potencia la contratación de personas con Asperger porque son altamente eficaces, porque son rígidos, rigurosos y productivos en su trabajo. Yo creo que lo primero es aceptar que esto existe, preocuparnos por los medios de comunicación, por las escuelas, por divulgar las características de estos niños. Creo que ahí la labor de la Asociación de Asperger es muy importante, y yo creo que a partir de ahí preocuparnos por formarnos los profesionales que trabajamos con ellos en la escuela, que trabajamos con ellos en otros ámbitos, y porque esa información se divulgue sin miedo, Rafa, porque no son personas que nos vayan a ocasionar graves trastornos, sino son personas que van a poder participar con la mayor normalidad atendiendo a algunas pequeñas modificaciones en nuestro entorno, que por cierto nos van a venir muy bien al resto de los niños, porque hay niños que sin tener características de Asperger van a comprender mejor la información si le damos un apoyo visual, tipo pictograma o tipo historias. Entonces creo que nos aportan mucho, porque además aportan puntos de vista diferentes, y creo que en una sociedad que aspira a ser diversa y a incluir a las personas diferentes, es muy positivo que una persona esta nos enseñe lo que es la diferencia, ¿no? Y Rocío, tú como madre, por supuesto que intentas mejorarle la vida a tu hijo, pero ¿cómo podría desde tu punto de vista el entorno, familias, amigos vuestros, cómo podría mejorar su calidad de vida? Pues fundamentalmente por lo que ha dicho Manuel, ¿no? La información es súper importante, porque si tú conoces dónde estos niños tienen dificultad, pues podrás poner remedio, ¿no?
Yo siempre digo lo mismo, lo más normal en un colegio entre amigos es que un niño vaya a casa de otro niño, se quede a merendar, y cualquier madre, si viene un amiguito de tu hijo que sea, por ejemplo, diabético, sabemos, conocemos qué es lo que le ocurre y no le damos azúcar, ¿no? Pues aquí está también formados e informados si tu hijo te trae un amiguito a casa que tiene síndrome de Asperger. ¿Cómo? Pues precisamente dándole la información de manera pautada, esperando a que se cumpla la primera orden para darle la segunda, sabiendo cómo actuar ante un bloqueo, porque estos niños cuando tienen muchísimo estrés empiezan con las estereotipias, que son movimientos repetitivos, ya sea aleteo de las manos, balanceo, y eso te está indicando de que el niño está con estrés, es un signo de alarma, ¿no? ¿Cómo actúas tú ante esa situación, no? Porque a mí me ha pasado con mi hijo en la calle, en la playa, en cualquier sitio, ¿no? Entonces, bueno, siempre es bueno tener esa información de cómo manejar a estos niños ante un bloqueo, por ejemplo. Probablemente Rocío ha vivido alguna experiencia que tiene que ver con que los niños de la clase de tu hijo sean ahora ya capaces de comprender cómo comunicarse con él. No, espérate, es que a él le tenemos que decir las cosas de esta manera, o él aporta a la clase. Yo recuerdo experiencias con niños en clase donde se le preguntaba a este niño que había por cosas que él solo archivaba, porque él lo archivaba todo, cogía los apuntes, no sé cuánto, y él aportaba eso a la clase. Entonces, esa labor que hacemos en normalizar la presencia de ellos entre nosotros, yo creo que nos beneficia muchísimo a todos, y es básico que poco a poco vayamos aprendiendo cosas muy sencillas realmente. Bueno, pues para aprender cosas sencillas, para que nosotros podamos ayudarle en esa calidad de vida, en esa mejora, le vamos a poner una información, como siempre solemos hacer, de manera muy escueta, muy sencilla, para que ustedes vayan conociendo estos síndromes, estas enfermedades entre comillas, o estos trastornos tan extraños. Ahora se lo van a poner nuestros compañeros en pantalla y lo están viendo. Las áreas en las que una persona con síndrome de Asperger se diferencia, Manuel, son... Básicamente yo creo que lo he puesto lo más sencillo posible, son en la comunicación, en cómo se comunican con los demás, cómo interpretan los mensajes, cómo los expresan, como decía ya, tanto a nivel verbal como a nivel no verbal. En el tema de las relaciones sociales, que hemos dicho que comprenden, que tienen dificultades para comprender la ironía, para comprender el doble sentido, para empatizar en muchas veces, tenemos problemas los demás para empatizar con ellos, para saber cómo sienten y cómo viven. Y luego en el tema de los intereses, son personas que suelen mostrar intereses a lo mejor muy concretos, muy específicos, muy repetitivos y muy restringidos, que profundizan mucho en esos intereses. Pues pueden ser personas que se interesen por las estrellas y se lo sabrán todo de las estrellas y se sabrán todos los nombres de las estrellas. Será una información que muchas veces no tiene una utilidad social, sino el mero alimento de la propia emoción de aprender en los propios chicos. Esas son las características básicas que presentan estas personas peculiares que yo, si puedo, me resisto a llamar trastorno, ¿no? Es cierto lo que tú dices, que ellos tienden a almacenar datos solo por almacenarlo, sin ningún sentido, sin ningún motivo, ni nada de nada. Mi hijo, por ejemplo, en las áreas restringidas es las banderas, se sabe absolutamente todas las banderas del mundo, todas. Toda la explicación de por qué los colores, por qué las estrellas. Irá por la calle buscando dónde hay banderas, él habrá localizado que en determinados escaparates hay banderas, y están... ¿Por qué? Por el placer del propio juego intelectual que supone memorizarlas y recordarlas, la satisfacción de recordarlas. Siguiente información que les ponemos a todos ustedes, ahí lo están viendo, el síndrome de Asperger, algunas características o algunas peculiaridades del mismo. Mira, dos que me habían interesado resaltar, porque es cierto, afecta a lo que hemos dicho antes, a más niños que a niñas, pero no las excluye, es decir, que efectivamente nos vamos a encontrar. Yo personalmente no conozco ningún caso de ninguna niña, no sé, me imagino que la asociación sí, con lo cual y luego la acción social yo creo que es fundamental, lo hemos dicho, es decir, no es algo que pertenezca a hacer a las asociaciones de padres de niños con Asperger, no es algo que les pertenezca a hacer a las propias familias, sino que nos pertenece a todos. Aprender a convivir con ellos y aprender las cosas positivas que estas personas diferentes, en este caso Asperger u otras, pueden aportarnos en cuanto a que la vida
está preparada para personas diversas y todos nosotros podemos colaborar a que esto sea más enriquecedor, porque puntos de vista distintos buscarán y encontrarán soluciones creativas a dificultades diferentes. Y ellos también nos enseñan a nosotros muchas veces cosas que no somos capaces a lo mejor de ver. Consideraciones sobre el síndrome de Asperger. Pues mira, lo hemos dicho y lo reiteramos, es muy importante el diagnóstico precoz, es decir, cuanto antes veamos alguna diferencia, y hay algunas características básicas de estos niños, como el tema de las estereotipias, como el tema del puntilleo andando y tal. Los rituales también llama mucho la atención en estos niños. El tema obsesivo con un tema, con un monotema, entonces todo esto nos dice que tenemos que es una señal de alerta. Cuando lo detectemos, no negarnos a aceptar una realidad, sino afrontarla y empezar con estimulación temprana lo antes posible, con especialistas que conozcan que hay muchos ya y que están bien establecidos. Se puede hacer más, pero hay muchos recursos. Y luego, fundamental, la comprensión de los familiares, del padre y la madre, por supuesto, pero de todos los familiares, de la escuela básicamente y del resto del entorno social, de los amigos, de todo, porque de esa manera sí que es una acción conjunta y es el entorno del que forma parte la persona, ¿no? Estaba, Rocío, asintiendo con la cabeza con todo. Sé que los estás viviendo en primera persona, que en tu casa, bueno, pues tienes un niño con el síndrome de Asperger. ¿Y cómo es el día a día? Es decir, como madre, es tu hijo, tienes que adaptarte, creo que a lo mejor tiene que ser la palabra, a sus necesidades casi más especiales. ¿Cómo es un día a día tuyo con él? Pues mira, yo a mi hijo, el día anterior le tengo que explicar todo lo que se va a hacer el día siguiente. Vamos a ir al colegio, después comemos en casa, descansamos, todos con un horario muy estricto. A las 3:30 hay que ponerse a hacer la tarea, tenemos límites hasta esta hora, en fin. Después vamos a la piscina, lo que sea, pero lo que sea se lo tengo que explicar. Él siempre pregunta, ¿tiempo estipulado para esta actividad? Tantos minutos, siempre con la coletilla de, pero puede surgir un imprevisto, Chemi. Porque claro, en el momento que yo le digo a mi hijo, aquí vamos a estar 20 minutos, el que va siendo el minuto 21 me va a decir, mamá, ya estamos rompiendo el horario, ya se va a empezar a poner nervioso. Entonces, teniendo esa rutina tan establecida, no hay ningún problema, porque son niños nobles, son niños que colaboran, en fin. El problema viene que los imprevistos surgen. Y más, yo por ejemplo, en mi caso, teniendo 2 niños más pequeños, entonces siempre surgen imprevistos. La vida no ocurre los suizos, cronometrado. Exactamente. Imprevisto, una enfermedad, hay que salir a llevar al centro de salud al pequeño, ya lo más mínimo. Es más, a mí me surgió un imprevisto de, mi hijo se ducha siempre a la misma hora y en el mismo cuarto de baño, pues ese día estaba el teléfono de la ducha estropeado y lo tuve que cambiar al otro cuarto de baño. Le cambié el escenario. La hora era la misma, era su casa. Él se siente seguro en su casa, pero le cambió el escenario y no se lo avisé. Mi hijo se empezó a jabonar, no tenía el apoyo visual de la historia social de cómo ducharse, y al rato me llama, estaban jabonados, encogidos, mamá, mamá, ¿y ahora qué tengo que hacer? No sabía qué hacer. No tiene una pauta, digamos, para que nos hagamos una idea. Son picos, es capaz de decirte la composición química de millones de medicamentos, otros niños se le da, como bien ha dicho, mi hijo también las constelaciones, se las sabe. Y tú dices, y que no sepa qué hay que hacer después de enjabonarse en una ducha, que es algo diario. Que hace todos los días. Que se hace todos los días, cotidiano. Cosas complicadas, no para ello no tiene ningún tipo de complicación, valga la redundancia, y después cosas sencillas, cotidianas, es un mundo. Exactamente. También la psicomotricidad fina, ellos la tienen mermada, lo que es la psicomotricidad en general, ¿no? Pero a mi hijo le cuesta mucho más abotonarse una camisa, por ejemplo, que hacer un problema de física, incluso si es superior al curso en el que va. Es decir, todas esas cosas, pues... ¿Y os sentís, Rocío, muchas veces por parte de la sociedad, no rechazados, porque no es la palabra, pero como no comprendidos, como invisibles, como que no se nos hace caso por parte de las administraciones públicas? Hay dinero para esto, para lo otro, para lo de la moto, para lo que dan la gana, aunque estamos en crisis, pero después para lo mejor una atención, una concienciación social de temas como por ejemplo el vuestro, ¿os veis vosotros más de lado? Sí, pero yo creo que el problema es porque la sociedad no está informada de lo que es esto. Entonces se asusta, ya la palabra Asperger te asusta, pero realmente es lo que dice Manuel, es otro punto distinto de mirar la vida. Y bueno, a mí mi hijo me aporta muchísimo, porque verdaderamente me dice, bueno, mamá, pero es que esto también se puede ver desde este prisma. Y tú dices, ¿y por qué no? Si el argumento que me está dando es razonable, es viable, ¿por qué no? Pero es cierto que bueno, que la sociedad, pues... todo lo que sobresalga, o por encima o por debajo de lo que estipule la sociedad, pues lo desplazan, lo aíslan, llámalo X.
Bueno, Manuel, Rocío, antes de despediros, tengo que presentarte a una amiga que tú ya conoces, que se acerca aquí cuando en cuando. A ver, ¿quién es? Luna Cruz, supongo. Pues no, Luna Cruz ya ha estado con nosotros, que se me va de puente y me quería dar tiempo para despacharnos. Así que le vamos a...